Axel. Lía volvió. Y con ella, la puerta cerrada, el silencio en casa y las miradas esquivas. Pero había algo diferente. Algo más. No se levantaba corriendo en cuanto terminaba de cenar, sino que se quedaba sentada un rato, arrugando distraída la servilleta entre los dedos, o se ofrecía para fregar los platos. A veces, por las tardes, mientras merendaba alguna pieza de fruta apoyada en la encimera, miraba el mar a través de la ventana, ausente, perdida. Esa primera semana le pregunté 3 veces si quería venir conmigo a surfear, pero rechazó la oferta y, después de lo que había ocurrido la última vez, no la forcé. Tampoco dije nada cuando la gata tricolor que venía a visitarme a menudo se pasó por allí y Lía estuvo dispuesta a darle las sobras de la cena. Ni cuando el primer sábado por la noche, tumbado en la hamaca, oí sus pasos a mi espalda. Había puesto el tocadiscos y, no sé por qué, pensé que los acordes de la canción se habían enredado en su pelo y la habían empujado hacia la terraza paso a paso, nota a nota. ¿Puedo quedarme aquí? Claro. ¿Quieres té? Negó con la cabeza mientras se sentaba en los almohadones sobre el suelo de madera. ¿Qué tal la semana? Como todas. Normal. Tenía muchas preguntas que hacerle, pero ninguna que ella fuese a querer responder, así que no me molesté en formularlas. Suspiré relajado, contemplando el cielo estrellado, escuchando la música, viviendo solo ese instante, ese presente. Axel, ¿tú eres feliz? Feliz. Claro. Sí. ¿Y es fácil? Susurró. Debería serlo, ¿no crees? Antes pensaba que lo era. Me incorporé en la hamaca. Lía estaba sentada con las rodillas abrazadas contra el pecho. Allí, bajo la oscuridad de la noche, parecía pequeña. Hay un error en lo que has dicho. Antes eras feliz precisamente porque no lo pensabas, ¿y quién lo hace cuando tiene el mundo a sus pies? Entonces solo vives, solo sientes. Había miedo en su mirada. Pero también vi el anhelo. ¿Nunca volveré a ser así? No lo sé, Lía. ¿Tú quieres? Tragó saliva y se lamió los labios, nerviosa, antes de tomar una brusca bocanada de aire. Me arrodillé a su lado, la cogí de la mano e intenté que me mirase a los ojos. No puedo. Respirar. Ya lo sé. Despacio. Tranquila. Susurré. Cariño, estoy aquí, estoy justo a tu lado. Cierra los ojos. Tú solo piensa en el mar, Lía, en un mar revuelto que empieza a calmarse, lo estás viendo en tu cabeza. Ya casi no hay olas. Ni siquiera tenía claro qué estaba diciéndole, pero conseguí que Lía respirase más despacio, más relajada. La acompañé hasta su habitación y algo se agitó dentro de mí cuando en la puerta me dio las buenas noches. Compasión. Impotencia. Yo qué sé. Esa noche rompí mi rutina. En lugar de leer un poco e irme a la cama, encendí el ordenador y aparté las cosas que tenía sobre el teclado antes de teclear en el buscador. Ansiedad. Estuve horas leyendo y tomando notas. Síndrome de estrés postraumático. Trastorno psiquiátrico que aparece en personas que han vivido un episodio dramático en sus vidas. Seguí apuntando. Las personas que lo sufren tienen pesadillas frecuentes rememorando la experiencia. Otros signos característicos son la ansiedad, palpitaciones y secreción elevada de sudor. Y continué, incapaz de irme a dormir. Sentirse psíquicamente distante, paralizado ante cualquier experiencia emocional normal. Perder el interés por las aficiones y diversiones. Supe que hay 4 tipos de estrés postraumático. En el primero, el paciente revive constantemente el suceso que lo ha desencadenado. El segundo es la hiperexcitación, cuando se sufren signos constantes de peligro o sobresaltos. El tercero se centra en los pensamientos negativos y la culpabilidad. Y el cuarto, joder. El cuarto era Lía, toda ella. Se adopta la evasión como maniobra. El paciente muestra y transmite insensibilidad emocional e indiferencia ante actividades cotidianas. Elude lugares o cosas que le hagan recordar los acontecimientos. El domingo me desperté al amanecer, como siempre, a pesar de haber dormido tan solo un par de horas. Hacía un día soleado, aunque las temperaturas habían bajado. Preparé café y dejé a Lía durmiendo antes de coger la tabla y caminar hasta la playa. Pero cuando vi los delfines tan cerca de la orilla, regresé sobre mis pasos, porque no podía dejar que se perdiese aquello y que esa mañana no terminase entre las olas a mi lado, no cuando empezaba a entenderla, como ese acertijo que deseas descifrar o esa pieza que necesitas que encaje.
Llamé a la puerta de su habitación, pero no contestó, así que terminé abriéndola sin hacer ruido. Ese fue mi primer error. Cogí aire al verla sobre la cama, de espaldas, vestida tan solo con una camiseta y la ropa interior blanca. Sus piernas desnudas estaban enredadas entre las sábanas. Ella se movió un poco y yo entorné la puerta y salí de casa. Joder, mascullé mientras me abrochaba el leash. Estuve en el agua durante varias horas. Supongo que por eso ella vino a buscarme. Todavía mar adentro, la distinguí sentada cerca de la orilla, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el horizonte. Salí un poco después, con la tabla bajo el brazo y agotado. Me dejé caer a su lado sin decir nada, estirándome sobre la arena. Siento lo de anoche, no quería asustarte. Es ansiedad, Lia, no es culpa tuya. Cuanto más intentes evitarlo o lo pienses, peor será. Las cosas no siempre son fáciles, pero deberías ir avanzando poco a poco. Nadie me cree, pero lo intento. Yo la creía. Estaba convencido de que luchaba cada día por salir adelante sin ser consciente de que era ella misma la que se frenaba y lo impedía. Lo deseaba. Pero su instinto era más fuerte, y ese instinto le gritaba que el camino para llegar a la meta era demasiado complicado, que era más sencillo quedarse donde estaba, agazapada y protegida, anclada en un lugar que ella misma se había construido. Al día siguiente, tras verla desaparecer por el sendero de la entrada encima de su bicicleta naranja, monté en la pick-up y me dirigí hacia la cafetería familiar para cobrarme el favor que le había hecho a mi hermano y desayunar gratis. Pedí café y un trozo de tarta. ¿Cómo fue la noche? ¿Un polvo memorable? Mi mujer no es un polvo, Axel. Cierra el pico. Vale, tienes razón. Es un polvazo, perdona. Mi hermano me atravesó con la mirada y yo me reí, porque lo decía en serio. Emily era una tía tan fantástica que todavía no tenía muy claro qué hacía con Justin. ¿Quién tiene un polvazo? Mi padre apareció sonriente, como de costumbre. Solía intentar usar la misma jerga coloquial que los surfistas o los hippies que vivían en la zona, pero nunca lo conseguía del todo y mamá le daba una colleja cada vez que lo escuchaba. Déjalo, papá, es Axel. Es idiota. Pues tus hijos piensan que soy el tío más guay. Mis hijos tienen 6 años, replicó con los ojos en blanco. Y no te perdono que les dejases pintar en las paredes, ¿en qué estabas pensando? El otro día pusieron el salón perdido y no entendían por qué les reñíamos. Yo les dije que podían hacerlo un día. Si ellos se han tomado la libertad de alargar la cosa, no es mi problema. Tengo que irme, hablamos mañana. Que vaya bien, colega. Gritó mi padre sonriente. Intenté no reírme mientras me despedía y luego subí al coche y conduje durante un buen rato hasta una ciudad cercana. No es que en Byron Bay no pudiese comprar lo que buscaba, pero había menos variedad y los precios solían ser más caros. Me tomé mi tiempo para elegir cada cosa. Quería que todo fuese nuevo, sin usar, sin marcas ni recuerdos. Aproveché para llevarme algunos materiales de trabajo que necesitaba. Cuando regresé a casa, salí a la terraza y lo dejé todo preparado. Luego metí en la nevera el sushi que había traído y esperé fumándome un cigarro hasta que la vi aparecer pedaleando a lo lejos. Lia. Así que las cosas están mejor. Blair me miró. Asentí sin apartar los ojos del lazo morado que colgaba al final de su trenza. Era un color intenso, vivo, como el de la piel de las berenjenas. Inspiré hondo y, luego, hice eso que llevaba tanto tiempo evitando, interesarme por otra persona, romper la capa de indiferencia. ¿Tú también estás bien? Pregunté. Blair sonrió antes de contarme cómo había sido su trabajo durante las primeras semanas. Como su madre era profesora del centro, la había recomendado para que pudiese ayudar en el jardín de infancia mientras estudiaba un curso de educación infantil. Ella nunca había querido salir de Byron Bay. Yo, en cambio, había soñado con ir a la universidad, estudiar bellas artes y regresar con la cabeza llena de ideas que plasmar. Y cuando me imaginaba haciéndolo, lo veía él mirando mis pinturas, analizándolas con esa manera que tenía de ladear suavemente la cabeza. Qué lejos quedaba todo aquello. Podríamos quedar algún día para tomar un café. O un refresco, no sé, lo que te apetezca. Ya sabes, ni siquiera hace falta que hablemos mucho. De acuerdo, accedí rápido, porque no soportaba ver a Blair así, casi suplicándome pasar un rato conmigo,
cuando tendría que estar huyendo en sentido contrario a mí y no molestarse en dirigirme la palabra ni una sola vez más. Con las palmas de las manos sudorosas a pesar de que el viento era fresco, monté en la bicicleta y pedaleé lo más rápido que pude hacia la casa de Axel, como si con cada impulso intentase dejar atrás el desasosiego. Y lo hice. En algún momento durante el camino me quedé vacía, porque cuando llegué sentí un cosquilleo al verlo apoyado en la valla de madera con un cigarro entre los dedos. Enterré el cosquilleo. Lo enterré muy hondo. En mi mente, arañé el suelo con la punta de los dedos, excavé en la tierra, metí en ese hoyo cualquier atisbo de emoción y volví a cubrirlo. Con un nudo en la garganta, dejé la bicicleta a un lado y subí los escalones. Había estado tan concentrada en él que no reparé en que allí había algo más, algo nuevo que no estaba en la terraza cuando me había ido esa mañana. Temblé al verlo. Un caballete impoluto y de madera clara con un lienzo en blanco encima. ¿Qué es esto? Me falló la voz. Esto es para ti. ¿Qué me dices? No, fue casi una súplica. ¿No? Axel me miró sorprendido. No puedo. Es imposible. Axel tragó saliva, como si no hubiese esperado mi reacción. Intenté escapar a mi habitación, pero antes de que lograse entrar en la casa él me cogió de la muñeca y tiró de mí con firmeza. Mierda. Sentí sus dedos rodeándome la piel, su piel. He visto los dibujos que haces. Si puedes pintar sobre un papel, ¿por qué no puedes hacerlo aquí? Es lo mismo, Lia. Necesito que lo hagas. Necesito que empieces a avanzar. Cerré los ojos. Lo odié por decirme aquello. ¿Él necesitaba? Me tragué la frustración, todavía temblando. He quedado con una amiga para tomar algo. Axel me soltó de golpe. Sus ojos me taladraron en el silencio del mediodía y me empequeñecí frente a él, sintiéndolo capaz de ver a través de mi chubasquero. Así que has quedado. ¿Con quién? ¿Cuándo? Con Blair. No hemos concretado un día. ¿Acaso no es un requisito para quedar? Sí, pero lo hablaremos más adelante. Claro, el año que viene. O el próximo, se burló. Vete a la mierda, Axel. Axel. Oí un portazo cuando Lia desapareció, pero no me moví. Me quedé allí, delante del lienzo en blanco que había comprado esa misma mañana, con el corazón agitado. Y, joder, ¿cuánto tiempo hacía que el corazón no me latía así, tan caótico, tan rápido? Mi vida solía ser como un mar sin olas, tranquila, serena, fácil. Solo había tenido que encajar un golpe de verdad y ese había sido la muerte de los Jones. Recordaba aquel día como si acabéis de ocurrir. Unas horas antes, Oliver y yo habíamos salido y nos habíamos emborrachado con un grupo de turistas inglesas que nos invitaron a terminar con ellas la fiesta en el hotel. Cuando el teléfono sonó, los dos enfilábamos ya el camino de gravilla hacia la salida riéndonos de anécdotas de la noche anterior. El sol brillaba en lo alto de un cielo despejado y Oliver atendió la llamada todavía con una sonrisa. Supe que era grave al ver su expresión, como si algo acabéis de partirse en su interior. Oliver parpadeó y se sujetó al pilar que tenía delante cuando se le doblaron las rodillas. Murmuró, un accidente, y yo le quité el teléfono de las manos. Sentí la voz de mi padre como un golpe seco, duro, los Jones han tenido un accidente. Y solo pude pensar en ella. ¿Y Lia? Papá, tragué saliva. Lia está herida, pero no parece grave. Colgué y sujeté a Oliver por los hombros mientras él vomitaba en la jardinera de aquel hotel. Mi hermano nos recogió 10 minutos más tarde en una calle cercana. 10 minutos que fueron eternos, en los que él perdió el control y yo hice acopio de fuerzas para mantenerlo en pie. Lia. No salí de la habitación durante toda la tarde. Pero si abrí la mochila, saqué los libros e hice los deberes. Cuando los terminé, me puse los auriculares y dejé que las canciones me llenasen. Era el único nexo con el pasado que me permitía mantener, porque no podía prescindir de él. Imposible. Sonó Hey Jude y luego Yesterday. Cuando llegó Here Comes the Sun, la pasé. Volví a Yesterday, a Let It Be, a Come Together. Por primera vez en mucho tiempo, las horas dentro de esas 4 paredes en las que me había sentido tan segura se me hicieron interminables. Salí casi al anochecer para ir al servicio y Axel no estaba en casa,
Así que me acerqué a la cocina para coger algo de comida, evitando mirar hacia la puerta de la terraza trasera, porque seguía siendo dolorosamente consciente de lo que había allí. Abrí un par de armarios antes de encontrar una caja de galletas Tim Tam y encogí los dedos cuando vi la bolsa que había al lado. Estaba llena de piruletas de fresa con forma de corazón. Estaba a punto de sacar una cuando Axel entró en casa. Mojado aún, dejó la tabla en el umbral y me miró con cautela. Lamento lo de antes. Lo lamento mucho, dije. Olvídalo. ¿Qué te apetece cenar? No quiero olvidarlo, Axel, es que no puedo. Siento que me ahogo cada vez que hago algo normal, algo de lo que hacía entonces, porque es como si eso significase que la vida sigue su curso y yo no entiendo cómo es posible que sea así, cuando una parte de mí sigue dentro de ese coche, con ellos, incapaz de salir de allí. Axel se pasó una mano por el pelo húmedo suspirando. Y entonces dijo algo que me rompió. Crack. Te echo de menos, Lia. ¿Qué? Susurré. Apoyó un brazo en la barra de la cocina que nos separaba. Echo de menos a la chica que eras antes. Ya sabes, verte pintar, bromear contigo, esa sonrisa que tenías. Y no sé cómo, pero voy a conseguir sacarte de ahí, de donde quiera que estés, y traerte de vuelta. No dijo nada más antes de meterse en la ducha, pero esas palabras fueron suficientes para conseguir que sufriese una leve taquicardia. Me quedé quieta, con la mirada fija en la ventana y una mano sobre el pecho, temerosa de que cualquier movimiento pudiese generar un terremoto y el suelo empezase a temblar bajo mis pies. No ocurrió. La calma fue casi peor. La ausencia de ruido o caos. Solo eso, calma. De la que anuncia que la tormenta está cerca, o es una señal de que estás en el ojo del huracán. Axel. Cuando hablé con Oliver por la noche, no le conté lo que había pasado esa tarde. Al colgar, me di cuenta de que apenas le estaba diciendo nada de lo que ocurría bajo ese techo en el que vivíamos, como si se hubiese convertido en un lugar cerrado, aislado, en el que las cosas solo tuviesen la importancia que nosotros queríamos darles. Y, pese a todo, Lia y yo nos entendíamos bien, podíamos enfadarnos y después cenar como dos personas civilizadas. O pasar días sin dirigirnos más que unas cuantas palabras y sin que resultase raro. De algún modo, nos acoplábamos, incluso a pesar de la tristeza que a ella la carcomía y de la desesperación que yo empezaba a sentir, porque si tenía un defecto en este mundo era la impaciencia. Nunca había sido muy dado a esperar. Recuerdo que, cuando era pequeño, deseaba comprarme un coche teledirigido y estuve insistiéndoles a mis padres durante días. Mi hermano se había empeñado meses atrás en un juego de mesa de lo más aburrido que a mí me hacía poner los ojos en blanco solo al oír su nombre. Así que, siguiendo mi lógica infantil, una tarde cogí la hucha de mi hermano, saqué todo el dinero y volví a dejarla en su lugar sin que se diese cuenta. Mis padres me compraron el coche pensando que eran ahorros míos y lo disfruté jugando con Oliver por todos los caminos que había detrás de nuestras casas, poniendo trampas con piedras, troncos y hojas para ver si podía escalarlas. Durante muchas semanas, fui recogiendo el dinero que me ganaba portándome bien o haciendo las tareas de la casa y devolviéndolo a la hucha de Justin poco a poco. Cuando él se decidió a comprarse su capricho, yo le había vendido el coche, ya medio destrozado, a un chico de mi colegio y no faltaba ni un céntimo del dinero que había cogido. Y la moraleja de toda la historia es algo así como, ¿por qué esperar a conseguir algo mañana cuando puedes tenerlo hoy? En esos momentos la impaciencia me estaba matando. Por Lia. Porque necesitaba verla sonreír. Al día siguiente, cuando se levantó, me fijé en sus ojeras. ¿Una mala noche? Algo así. Quédate aquí. Descansa. ¿Me das permiso para no ir a clase? No. Eres mayor para saber si debes ir a clase. Pero si te interesa mi opinión, creo que hoy vas a perder el tiempo mirando la pizarra y sin enterarte de nada, porque parece que estés a punto de caerte al suelo. A veces es mejor recuperar fuerzas para coger impulso. Lia volvió a acostarse. Yo estuve poco rato entre las olas antes de regresar a casa y prepararme un sándwich. Me senté delante de mi escritorio para intentar recuperar el trabajo que no había hecho el día anterior por ir a por ese caballete que ya estaba cogiendo polvo en la terraza trasera de mi casa. Anoté en un papel los plazos de entrega más próximos y lo clavé encima del calendario. Después adelanté algunos encargos hasta que Lia volvió a salir de su habitación casi a media mañana. ¿Has conseguido dormir? Sí, un poco. ¿Queda leche?
No lo sé, tengo que ir a comprar. Quizá podría acompañarte. Claro, me vendrá bien un poco de ayuda. Eso y conseguir sacarla de allí, que le diese el aire al menos. Volví a concentrarme en el encargo más urgente mientras ella desayunaba sentada delante de la barra. Cuando terminó, para mi sorpresa, rodeó el escritorio y se inclinó sobre mi hombro para ver qué estaba haciendo. ¿Qué es? Preguntó frunciendo el ceño. La duda ofende, son las orejas de un canguro. Los canguros no tienen las orejas tan largas. Asimilé que nuestra primera conversación trivial iba a girar en torno al tamaño de las orejas de los canguros. Le pedí que cogiese un taburete de la cocina y se sentase a mi lado. Codo con codo, extendí la viñeta de dibujos delante de ella. La cosa va de que el señor canguro tiene que explicarles a los niños por qué no está bien tirar basura al suelo, dejar el agua del grifo abierto o comer hamburguesas hasta reventar. Lia parpadeó, todavía con una arruga en la frente. ¿Qué tiene que ver eso con sus orejas? Es un dibujo, Lia. La gracia está en hacerlo así. Ya sabes, un poco exagerado, como con los pies más grandes o los brazos de rata. Tampoco se ríen así en la realidad. Señalé los dientes blancos y brillantes que había dibujado en una de las viñetas y vi cómo una sonrisa temblaba en los labios de Lia antes de extinguirse de golpe, como si se hubiese dado cuenta y diese marcha atrás. Quise mantenerla a mi lado un poco más, porque la alternativa era ver cómo se encerraba en su habitación. ¿Qué opinas de mis dotes artísticas? Ladeó la cabeza. Se lo pensó. Suspiró. Opino que desperdicias talento. Dijo la chica que ya no pintaba. Ella me dirigió una mirada dura y yo sentí alivio al ver una reacción por su parte, una respuesta inmediata. Golpe y efecto. Quizá por ahí iba la cosa. Coger una cuerda y tensarla y tensarla más. ¿Y cuál es tu excusa? Replicó. Alcé una ceja. Eso sí que no me lo esperaba. No sé de qué estás hablando. ¿Quieres café? Negó con la cabeza mientras yo me levantaba para ir a la cocina. Me serví una taza, sin calentar, y volví a sentarme junto a ella delante del escritorio. Le enseñé algunos trabajos más, los últimos que había hecho, y me escuchó con atención sin hacer más preguntas ni interesarse por nada concreto. Estar con ella era fácil, cómodo, como las cosas que me gustaban de la vida. Yo continué trabajando, y ella cogió sus auriculares y salió a la terraza trasera. Mientras delineaba el borde de los árboles que había detrás del señor canguro, no podía dejar de mirarla, porque allí, de espaldas, con los codos apoyados en la barandilla de madera y escuchando música, parecía tan frágil, tan difusa, tan nublada. Esa fue la primera vez que sentí el cosquilleo. Pero entonces no sabía que esa sensación hormigueante en la punta de los dedos significaba que deseaba dibujarla, guardarla para mí entre líneas y trazos, quedármela para siempre en los dedos llenos de pintura. No fui capaz de plasmarla real, viva, entera, hasta mucho tiempo después. Salí al cabo de media hora, le quité los auriculares y me los puse. Sonaba Something. Con los primeros acordes, ese bajo alfombrando las demás notas, caí en la cuenta de que hacía una eternidad que no escuchaba a los Beatles. Tragué saliva al recordar a Douglas en su estudio hablándome de cómo sentir, de cómo vivir, de cómo llegar a ser la persona que era en ese momento, y me pregunté si una parte de mí lo habría evitado a propósito. Me quité los auriculares y se los devolví. ¿Sigue en pie lo de acompañarme a comprar? Fuimos a la ciudad en coche, atravesándola hasta llegar al extremo opuesto. Estacioné casi en la puerta, entramos al supermercado y avanzamos entre las estanterías. Lia cogió unas galletas para desayunar y pan de molde sin corteza. ¿Pero qué haces? Es casi ofensivo. A nadie le gusta la corteza, replicó. A mí me flipa la corteza. ¿Qué gracia tiene que todo el pan sea blanco, sin nada que rompa la monotonía? No, joder. Muerdes primero los laterales y luego rematas el centro. Vi una sonrisa tímida cruzando su rostro antes de que la cortina de pelo rubio se interpusiese cuando se inclinó para alcanzar un paquete de espaguetis. 20 minutos después, mientras estábamos en la caja, noté que Lia parecía más relajada, como si los nubarrones que siempre llevaba en la cabeza se hubiesen disipado un poco, y me dije que tenía que encontrar la manera de sacarla más de casa, de conseguir alejarla de la apatía que vestía todos los días. El siguiente mes las cosas iban a cambiar, aunque todavía no había establecido un plan.
Al salir del supermercado, estuvimos a punto de tropezar con una chica de ojos redondos y castaños que llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta alta. Le sonrió a Lia, mirándola con cariño, y habló gesticulando con las manos. ¡Qué casualidad! Acababa de llamarte para ver si estabas bien al no verte por el instituto, pero luego recordé que ya no tienes, que ya no usas. Dado que Lia no reaccionaba, intervine. El teléfono móvil. Eso es. Me llamo Blair, aunque ya nos conocemos. No la recordaba. Había conocido a varias amigas de Lia cuando la veía pasear rodeada de chicas aquí y allá, de la playa a la ciudad y de la ciudad a la playa sin ninguna preocupación a la vista y riendo como una chiquilla. Encantado. Axel Nguyen. No había dormido bien, logró decir Lia. Entiendo. Aún así, si te sigue apeteciendo ese café. Sí que le apetece, me adelanté. Lia intentó asesinarme con la mirada. Venía a por champú, pero estoy libre, añadió Blair. Y ella también. Toma, le di a Lia un par de billetes. Comed algo juntas. Yo tengo cosas que hacer. ¿Quedamos aquí dentro de una hora? Vi el pánico arremolinándose en sus ojos. Una parte de mí quiso hacerlo desaparecer de inmediato, pero la otra parte, la otra se alegró, joder. Me tragué la compasión y le di la espalda a la súplica silenciosa que sus labios no llegaron a pronunciar. Lia. Lia. Me quedé allí, de pie y en medio de la acera, mientras Axel desaparecía calle abajo. Tragué saliva al notar las pulsaciones más rápidas y bajé la vista al suelo. Había una hoja justo al lado del zapato de Blair. Era rojiza, con las pequeñas membranas dibujándose en su interior como un esqueleto que crecía bajo la piel llena de color. Aparté la mirada al pensar en la tonalidad, en la mezcla que daría ese resultado. ¿Me acompañas a por el champú y vamos a comer? Asentí, ¿cómo negarme? No solo porque Axel me hubiese obligado a hacerlo, sino porque era imposible ignorar el anhelo que escondían los ojos de Blair, siempre tan transparente incluso cuando se esforzaba por no serlo. Así que volví a internarme de nuevo con ella en la zona de droguería, y después nos dirigimos hacia un local que estaba cerca, en el que hacían ensaladas variadas y siempre servían pescado fresco. Por lo que veo, la convivencia con Axel va bien. Rodeé la mesa para sentarme enfrente de Blair. Algo así, hoy no ha sido su mejor día. Ella me miró con interés cuando el camarero se marchó después de que hiciéramos el pedido. Me fijé en el movimiento rítmico de sus piernas por debajo de la mesa y supe que estaba nerviosa, sin saber cómo romper el hielo, algo que solo me hizo sentir peor. ¿Sigue sintiendo algo? ¿Todavía? No hizo falta más para que la entendiese. No. Porque ahora ya no siento nada, quise añadir, pero dejé que las palabras bajasen por mi garganta, impidiéndole salir. Qué lejos parecía aquella época en la que me pasaba todo el día junto a Blair, jugando a hacernos mayores cuando aún éramos unas crías, hablándole constantemente de él, de Axel, de lo mucho que lo quería, de lo especial que era, de que lo que pedí al soplar las velas en mi cumpleaños número 17 fue poder besarlo alguna vez y saber qué sentiría al hacerlo. Respiré hondo, incómoda y con la boca seca. Y después me propuse ser normal durante esos 3/4 de hora que quedaban, o lo más cerca que pudiese llegar a estar de ese concepto. ¿Qué tal te va en el trabajo? Ella sonrió animada y feliz por tener algo de qué hablar. Bien, bien, aunque es mucho más sacrificado de lo que esperaba. Los niños no paran quietos ni un momento, te juro que la primera semana tuve agujetas. Y los padres, en fin, algunos deberían hacer un cursillo educativo antes de ponerse a procrear. Esbocé una sonrisa trémula que casi me dolió. Es lo que siempre has querido hacer. Sí que lo es. ¿Y tú? ¿Vas a ir a la universidad? Eso parece, me encogí de hombros. Había sido mi sueño tiempo atrás, pero en esos momentos me resultaba difuso, una carga. No quería irme. No quería estar sola en Brisbane. No quería tener que conocer a gente nueva cuando ni siquiera era capaz de relacionarme con las personas que me habían visto crecer. No quería pintar ni estudiar nada que tuviese que ver con eso. No quería, pero Oliver. Mi hermano había pasado de vivir pegado a una tabla de surf y caminar descalzo a todas horas a ponerse un traje que odiaba para trabajar como director administrativo de una importante agencia de viajes, porque él siempre había sido el mejor con los números y uno de los socios del negocio conocía a mi padre y le había ofrecido el puesto 2 semanas después del accidente.
Recuerdo que Oliver le dijo que no se arrepentirá, y mi hermano era un hombre de palabra, de los que siempre cumplen lo que se proponen, como ahorrar hasta el último dólar para que yo fuese a la universidad. Y por mucho que odiase la idea, no quería decepcionarlo, no quería causarle más dolor y más problemas, pero no sabía cómo dejar de sentirme así, tan triste, tan vacía. Axel parece muy directo, dijo Blair. Lo es. Y estaba enfadada con él. También parece que se preocupa por ti. Bajé la mirada al plato y me concentré en el color verde intenso de la lechuga, tan vibrante, el rojo del tomate y el ámbar de las pepitas, el amarillo de los granos de maíz y el morado oscuro, casi negro, de las pasas. Tomé aire. Era bonito. Axel. Lia ya estaba delante de la puerta del supermercado cuando llegué. Estaba enfadada. Ignoré su ceño fruncido, montamos en el coche y nos pasamos todo el trayecto callados. Cargué las bolsas de la compra hasta la cocina y todavía no había empezado a guardar las cosas en los armarios cuando ella apareció, furiosa y preciosa, con líneas nuevas rodeándola, delimitando contornos que el mes anterior habían estado difusos. Le brillaban los ojos. ¿Cómo has podido hacerme eso? ¿Eso? Sé más específica, Lia. Traicionarme así, decepcionarme. Sí que eres de piel fina. Y tú sí que eres un imbécil. Puede ser, pero ¿te lo has pasado bien? ¿Qué tal es lo de relacionarse con otro ser humano? Agradable. Ahora debería venir el gracias, Axel, por ayudarme a dar el paso y ser tan paciente conmigo. Pero no hubo nada de eso. Lia parpadeó para contener las lágrimas y, cargada de frustración, dio media vuelta y se metió en su habitación. Cerré los ojos, cansado, y apoyé la frente en la pared intentando centrarme. Quizá había sido un poco brusco, pero yo sabía, no, sentía que era lo que tenía que hacer. Pese a ella, e incluso pese a lo que de verdad me apetecía a mí. Porque verla así, tan cabreada y dolida, era jodidamente 1000 veces mejor que verla vacía. Recordé lo que había pensado esa misma mañana. La idea de tener una cuerda en la mano y tensarla más, y eso fue lo que me hizo avanzar hasta su habitación y abrir sin llamar a la puerta. ¿Puedo entrar? Ya estás dentro. Cierto. Intentaba ser educado. Ella me fulminó con la mirada. Vayamos al grano. ¿Te la he jugado un poco? Sí. ¿Era por una buena causa? También. Quería avisarte de que voy a seguir haciéndolo. Y sé que piensas que soy un jodido cabrón insensible que disfruta metiendo el dedo en la herida, pero algún día, Lia, algún día me lo agradecerás. Acuérdate de esta conversación. Ella se llevó una mano temblorosa a los labios y me susurró que me marchéis antes de levantarse, abrir la ventana y coger los auriculares que estaban sobre la mesilla. Apenas hablamos durante los siguientes días. Me dio igual. No podía dejar de pensar en la información que había leído sobre el síndrome de estrés postraumático. Y al menos, había encontrado una manera de romper esa parálisis y apatía durante unos segundos, que era mejor que nada. Cuando Leo se enfadaba, no había indiferencia en su mirada y las emociones la abrazaban sin remedio. Así que la tenía ahí, tirando de la cuerda despacio, buscando la manera correcta de hacerlo. Oliver vino a recogerla el lunes de la última semana de marzo. Ella todavía estaba en el instituto, y yo lo abracé más fuerte que otras veces, porque lo había echado de menos, joder, y no me imaginaba lo que sería estar en su pellejo. Saqué 2 cervezas de la nevera y salimos a la terraza trasera. Me encendí un cigarro y le tendí otro a él. Está bien esto de no fumar, dijo riendo. Es genial. Liberador. Expulsé el humo. ¿Cómo van las cosas por Sydney? Mejor que el mes pasado. ¿Qué tal aquí? Por el estilo. Lia avanza despacio. Él miró la punta del cigarrillo y suspiró. Ya casi no recuerdo cómo era antes. Ya sabes, cuando se reía por cualquier cosa y era tan intensa que siempre me dio miedo que se hiciese mayor y no fuese capaz de gestionar sus propias emociones. Y ahora, mira. Jodida ironía. Me tragué las palabras que me quemaban en los labios. De no hacerlo, le hubiese dicho que para mí seguía siendo igual de intensa en todos los aspectos, también a la hora de encerrarse y obligarse a no sentir nada porque, si lo hacía, sentía dolor por lo ocurrido y culpabilidad ante la idea de seguir disfrutando de la vida cuando sus padres ya no podían hacerlo, como si no lo considerase justo. Oliver había asimilado la tragedia desde una óptica diferente. Emocional, sí, pero con su parte práctica casi por obligación. Había llorado en el entierro, se había despedido de ellos y se había emborrachado conmigo la noche siguiente.
Después se había limitado a ponerse a trabajar, a organizar las cuentas familiares y a cuidar de Leah, que estaba hasta arriba de calmantes. Yo había pensado mucho últimamente en la muerte. No en lo que pasa cuando ocurre, no en ese adiós que todos terminaremos diciendo algún día, sino en cómo afrontarla cuando se lleva a las personas que más quieres. Me preguntaba si la tristeza y el dolor eran sentimientos instintivos o si nos habían inculcado cómo debíamos digerir ese trance. Me terminé el cigarro. ¿Te apetece? Señalé el mar con la cabeza. ¿Estás loco? Vengo directo del aeropuerto. Vamos, será como en los viejos tiempos. 5 minutos después le había dejado un bañador y una tabla de surf y estábamos caminando por la arena. Aquel día hacía viento y el agua estaba fría, pero Oliver no se inmutó mientras nos adentrábamos en el mar. Algunos rayos de sol se colaban entre la telaraña de nubes que cubría el cielo e intentamos pillar algunas olas, aunque eran bajas y apenas tenían fuerza. Cogimos un par, haciendo maniobras cortas y rápidas, y después nos quedamos tumbados sobre las tablas, de cara al horizonte. He conocido a alguien, dijo Oliver de pronto. Lo miré sorprendido. Oliver no conocía a mujeres, tan solo se acostaba con mujeres. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Da igual, porque no puede ser. ¿Por qué? ¿Está casada? ¿Te odia? Oliver se echó a reír e intentó tirarme de la tabla. No es un buen momento para empezar una relación. En unos meses volveré aquí y luego está Leah, responsabilidades, el tema del dinero, muchas cosas. Nos quedamos callados, cada uno pensando en lo suyo. ¿Tú sigues viéndote con Madison? Alguna vez, cuando me aburro, cosa que casi nunca ocurre ahora que trabajo como niñera a tiempo completo. Sabes que voy a estar siempre en deuda contigo, ¿verdad? No me jodas, no digas chorradas. Salimos del agua y vi la bicicleta de Leah al lado del poste de madera de la terraza. Cuando Oliver la encontró en la cocina, la abrazó con fuerza a pesar de llevar el bañador mojado y de que Leah no dejaba de quejarse. Se apartó de ella y, sujetándola por los hombros, la observó despacio. Tienes buen aspecto. A Leah se le escapó una sonrisa. Tú no, deberías afeitarte. Enana, te he echado de menos. Volvió a abrazarla y cuando nuestras miradas se cruzaron mientras él la sujetaba contra su pecho, vi la gratitud reflejada en sus ojos, porque él sabía, los dos sabíamos que ella estaba mejor, un poco más despierta. Leah. El caos se desató en cuanto entré en casa de los Nguyen. Los gemelos se lanzaron hacia mí, aferrándose a mis piernas como hacían con todo el mundo mientras su padre intentaba apartarlos y Emily me daba un beso en la mejilla. Conseguí llegar a la cocina siguiendo a Oliver, y Georgia nos abrazó a los dos como si llevara años sin vernos. A Oliver le revolvió el pelo y le pellizcó la mejilla diciéndole que estaba tan guapo que era un delito que saliese a la calle, y a mí me meció con delicadeza, como si creyese que fuese a romperme si lo hacía más fuerte. No sé por qué, pero me emocioné como no lo había hecho las semanas anteriores. Quizá fue porque olía a harina y me recordó las tardes que ella y mamá pasaban en nuestra cocina hablando y riendo, con una copa de vino blanco en la mano y la encimera llena de ingredientes. O porque estaba bajando las defensas. La idea me aterró. Volver a sentir tanto. Fui al salón y me senté en un extremo del sofá deseando fundirme con la pared. Estuve un rato con la mirada fija en los pequeños hilitos que sobresalían de un lado de la alfombra, oyendo la voz fuerte y serena de Oliver mientras hablaba con Daniel de un partido de fútbol australiano. Me gustaba verlo con el padre de Axel porque volvía a ser el de siempre, animado y relajado como si nada hubiese cambiado. Axel llegó media hora más tarde, el último, claro. Me dio un codazo cuando nos sentamos a comer. ¿Preparada para volver mañana a la diversión? ¿Qué tonterías dices, hijo?, replicó su madre. Espero que no estés haciendo de las tuyas. Leah necesita tranquilidad, ¿verdad, cariño? Asentí y removí la comida. Estaba bromeando, mamá. Pásame las patatas. Georgia le tendió el bol desde el otro extremo de la mesa y el resto de la comida fue como de costumbre. Conversaciones de lo más variopintas. Los gemelos lanzando algunos guisantes y Axel riendo la gracia mientras su hermano y Emily se lo reprochaban con muecas. Oliver hablando con Daniel de su trabajo en Sydney,
Y yo contando los minutos que faltaban para regresar a casa y no tener que morirme un poco por dentro viendo a mi alrededor todo lo que no sabía cómo volver a disfrutar. Era como si no recordase cómo ser feliz. ¿Se podía aprender a hacerlo, como andar en bicicleta? Mantener el equilibrio, colocar bien las manos en el manillar, la espalda recta, la mirada al frente, los pies en los pedales. Y aún más importante, ¿era lo que quería?